Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por participar. Sentimos que estemos en estas condiciones, pero bueno, son cosas que están pasando. Lo único que quería decir al respecto es que esto durará más o menos una hora, pero un cuarto de hora antes así, ya cuando empiecen las preguntas o así, para que no haya aglomeraciones, podéis empezar a bajar a ver la exposición tranquilamente y dar una vuelta. Está en la sala de abajo a la derecha, en la sala 01, una sala suficiente para lo que es una exposición documental con los vídeos, algunos de los documentos en vitrinas, etcétera. Bueno, esto teóricamente es una conversación, pero yo creo que Gerardo se basta por sí mismo para contar todo. Haré lo que pueda para interrumpirle de vez en cuando si se va por las nubes y hacer alguna pregunta, pero básicamente intentaré, que él tiene mucho interés, especial interés en contar algunos casos concretos que no se han podido de alguna forma formalizar en la exposición, aunque como veréis está totalmente relacionado. Bueno, mi primer contacto con Gerardo, yo tendría aproximadamente 17 o 18 años, fue en la Academia para entrar en Bellas Artes, que tenía un artista recientemente fallecido, José Antonio García Díez, donde yo iba a entrar en Sevilla y él creo que venía, según me ha contado antes, de Bilbao. No, yo venía de la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Bueno, no quería irme tan atrás, pero sí. Pues vamos a darle el inicio desde aquí. Vamos a pasar por ahí muy rápido. Sí, porque... con tantas vicisitudes. Él es un poco mayor que yo, pero bueno, yo enseguida me di cuenta que aquel personaje que estaba allí trabajando era el más mayor de toda la academia aquella, y ya tenía una experiencia vasta, digamos, para lo que yo llegué allí a hacer. Luego hemos estado muchas veces en contacto, sé que estuvo perfectamente, enseguida estaba muy vinculado al contexto que había entonces en Vitoria, en los años finales de los 70, principios de los 80, con algunos estáis aquí, donde ya empezó a trabajar, a plantear, era pintor. Me ha comentado que el olor a óleo era uno de sus aromas habituales en su casa. Y efectivamente, bueno, pues ahora mismo estás poniendo aquí tanto convivencia de estudios, como experiencias de tipo artístico, conversaciones, todo lo que se da en una relación cuando hay artistas alrededor, pues búsqueda de oportunidades, maneras de discutir, que son muy especiales. Ahora con el libro que ha sacado Fito Rodríguez, que se plantea las maneras de discutir a los artistas, pues viene muy a cuento esto. Luego, posteriormente, ya nos fuimos viendo con cierta normalidad, pero a mí me interesa especialmente resaltar la época de Fueros 23, el estudio que tenía en la calle Fueros, porque allí de repente desde mi punto de vista, Gerardo, no sé si tú lo ves así, se dio como una vuelta de tuerca más en tu propia trayectoria en aquella época, que fue cuando empezaron, digamos que empezaste a cambiar de relación y de contexto, y con otro tipo de gente más joven, como Francisco Rodríguez Infante, como Marrodán también, como Juan Luis Moraza, estuvieron por ahí, Moraza, pero bueno, y CVA, etcétera. Llegaron, ellos eran más jóvenes, llegaron más tarde. Yo conocí aquel estudio, que era muy especial, era todo blanco. En esa casa de hecho, todos los artistas que han pasado por allí tienen como esa tendencia blanca, ¿no? Casi de cal, pintado todo de cal, ¿no? Es una cosa muy extraña. Tu caso es evidente, con muchísimos relación con el papel, con las esculturas, con las pinturas que hacías, etcétera. Y en el caso de Francisco Ruiz Infante también, ese carácter un poco introspectivo, etcétera. Y en el caso de Juan Luis Moraza, en aquellos momentos, pues también.
Es decir, es digamos una época o blancuzca, blanca, no sé cómo decirlo. Y posteriormente, pues ya tu trabajo ha sido habitual, ya empezaste con el tema de los vídeos, ya habías empezado con el tema de los vídeos, entonces, y así con Íñigo Silva y con otra serie de gente, músicos, etcétera, y ya de repente esa especie de visión, del vídeo nos sorprendió muchísimo a todo el mundo que estamos aquí, porque no habíamos conocido a nadie que en aquel momento plantease ese tipo de soportes en vídeo, ¿no? Lo que está clarísimo es que fuiste absolutamente un precursor absoluto, total, de los trabajos con vídeo a principios de los 80, cuando en relación con el arte, pero yo quería destacar básicamente esa idea de precursor del vídeo, y vamos a ver abajo algunos de ellos, bastantes de ellos, pero también con tu idea de profesor, de profesorado, la relación del carácter pedagógico que tú tenías, cómo llegaste a ese aspecto desde la idea de plantear la enseñanza, pues, aspectos geométricos, aspectos de la luz, aspectos muy especiales y muy interesantes, la manera de, como una especie de técnica de enseñanza, y aquello fue creando en ti una especie de poliedro, por decirlo así, relacionado contigo, absolutamente que se desvió, que se planteó ya como obra de arte en sí mismo, ese carácter de profesor a artista con relación al vídeo, etcétera, ¿no? No sé cómo, para empezar un poco el asunto e introducir en el tema del vídeo. Bueno, yo conocí la Bauhaus, la conocí en la Escuela de Arquitectura. La primera vez que oí hablar de Kandinsky fue en la Escuela de Arquitectura. En la Escuela de Arquitectura vi unas películas del Bauhaus que me llamaron poderosamente la atención. Dijo, esto es una auténtica gozada. Y me quedé con aquello. Y luego, a mí me gustaba la arquitectura, pero no entendía nada. No entendía nada de arquitectura, no sabía, no conocía nada. Yo pasaba por delante de una obra y no era incapaz de entender nada. Y fíjate, tal es así que yo ahora, cuando paso por delante de obras que puedo fotografiar en todo su proceso, las fotografío de arquitecturas para decirme, joder, bueno, esto sí lo entiendo, esto sí entiendo, esto es un encofrado, mira, esto es cómo han trabajado el encofrado. Bueno, la cosa es que yo conozco la Bauhaus en la Escuela de Arquitectura. Y luego, más tarde, cuando voy a la Escuela de Bellas Artes, pues voy muy metido con la figura de Kandinsky. Kandinsky era uno de mis pintores de interés. No sé si era porque había escrito de lo espiritual en el arte, punto y línea sobre el plano, en fin, libros que yo había manejado y me habían interesado. El llegar hasta qué punto podía yo conectar con estos artistas que me parecían personas serias, bien formadas y que sus pinturas eran de gran interés para mí. Bueno, yo tuve la suerte en Sevilla de estar en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, en una sala que no sé cuántos metros podía haber allí, pero igual había 400 metros en aquella sala. Solo con Kandinsky, unas piecitas de Kandinsky así, solo. Y luego conocí a Moholy-Nagy. Cuando conocí a Moholy-Nagy me entusiasmó. Bueno, aquí tengo un escrito de Óscar Schlemmer que descubrí en un momento y lo tenía colgado en el estudio. Lo he tenido 25 años con una chinchetita colgado en el estudio, porque yo me siento así, o sea, me sentí completamente identificado
lo que escribió Hayes Lemmer con lo que yo había vivido. El tiempo deja las cosas, va reposando las cosas y las va dejando en su lugar. Y si tienen que llegar a alguna parte, llegarán. Y si no tienen que llegar a ninguna parte, o que tienen que llegar hasta un cierto, pues ahí se quedan. Porque luego cuando uno se va, ya no queda nada, ya no hay nada que... Descubro más adelante a Paul Klee. Cuando descubro a Paul Klee, es mi pintor. ¿Qué tiene Paul Klee que no tienen los demás, fundamentalmente? Paul Klee es enseñante y además es pintor. Pero además es un señor que ha publicado sus clases. Y yo compré en Linacero, en el año 79, un libro en francés. ¿No? Convertir un cuadrado en un cuadrilátero irregular. Entonces el dibujo que se mete dentro, en el momento que tú lo quieres adaptar a la nueva retícula, pues se transforma. Eso que ahora los ordenadores lo hacen solo. O sea, mis alumnos, mis últimos alumnos, ya por estas cosas no tenían interés. No tenían interés. ¿Por qué? Yo tenía que buscarme otras fórmulas en los últimos años, porque esto ya lo habían descubierto en los programas de ordenador, estaba en todas partes, ya no... Las animaciones, sabían hacer ellos animaciones con programas de ordenador y yo decía, joder, pero es que estos tíos no... Bueno, estos chicos y chicas, ¿eh? Bueno, tal era mi interés por Paul Klee, que convencí a mi mujer, que está ahí, en hacer el viaje de novios a Suiza, y en Berna estaba la Fundación Klee, y entonces a los museos podías entrar y no había nadie. Es que no había nadie, bueno, ya lo sabéis, los que tenéis una edad. Pero yo he estado en una habitación solo con Conchita, en una habitación en la que nos sacaban unas cajas de madera así, de este tamaño, más así, una altura así, con 5 o 6 piezas de Klee separadas por papel japonés. Luego las he visto en la Fundación March, piezas que he tenido yo en mis manos, allí, sin nadie, y no había cámaras además de televisión para vigilarte, entonces no había cámaras. Las hemos tenido así. Y descubrí, claro, yo iba buscando a mi personaje, yo iba buscando a Senecio. Senecio estaba en Basilea y cuando me encontré con Senecio fue una gozada. Me sacó mi mujer una foto en la que está ahí abajo, estoy junto a Senecio y luego mi amigo Miguel Ángel Oleaga, que ha sido mi productor asociado, puso dinero para hacer las 2 películas estas que luego hicimos con Ikusager, me sacó la última foto, esta delante de Senecio, cuando vino, la última vez que vino Senecio en Madrid, que fue en el 16, creo que en la Fundación March, creo que fue, no, ya. Entonces, yo luego hice un montaje en el que estoy con Senecio, con 30 años y con pues, un montón de años más. No recuerdo, bueno, no voy a hacer el cálculo, pero pues 35 años más, ¿eh? Y entonces ponía que él no había cambiado nada. Y yo, claro, estaba viendo, fue una gozada encontrarme con aquello. Cuando estaba estudiando en el último año de la facultad, me construí unos objetos, un cubo para explicar el color, una especie de tubo también para mezclar colores, porque entonces ese año estuve dando clase en un colegio y me fabriqué estos objetos para dar clase, y
porque a mí siempre me ha preocupado la innovación. O sea, yo jamás he tenido un libro de dibujo en mis manos. Bueno, los he ojeado porque me venían las editoriales cada año y no, este es el de dibujo y tal. Y tenías que Gerardo, ¿puedes bajar? Y bajabas y no, es que este dibujo no, es que yo no uso libro para... Y entonces, claro, pues les destrozaba. Pero siempre era la cosa de inventar, esa era la historia. Y cuando yo había inventado esta primera cosa de la elección de soporte con Senecio, después de haber visto aquella transformación en el libro este que compré en Linacero, pues cogía el proyector de diapositivas y lo movía por clase, lo proyectaba sobre las esquinas y mis alumnos, que me veían a mí como un hombre serio, porque cuando te metes en una clase, yo entonces tenía 6 grupos de 40 alumnos o de 39. Entonces, pues tenías que mantenerte. Y yo había dado clase en un colegio en Sevilla en el que a los profesores se les llamaba de usted y de don. Estamos hablando del año 79. Y claro, yo cuando fui al instituto dije, bueno, a mí me vas a llamar de usted y de don. Y me llamaban. Los alumnos, buena parte de mis alumnos venían de Samaniego y me llamaban de usted y de don. Y un día en una reunión de evaluación me dice una profesora, oye, ¿y por qué a mí me llaman, cómo que le llamaban ella? ¿Cómo era esta mujer? Bueno, pues, ¿por qué a mí me llaman Pepi, por ejemplo? Que no era Pepi, pero... Y a ti te llaman, y me viene la madre y dice, porque tú, Pepi, porque no sé qué, y don Gerardo, y, joder, a ti te llaman don Gerardo. Bueno, la cosa es que estaba yo con aquello y se acaba de montar Ikusagger Videocinema, ¿verdad, Íñigo? Y yo a Íñigo le conozco, y a Perico Gonzalo Bilbao, que acaba de entrar, también nos conocemos de niños. Y Íñigo, entonces, me dijo, habíamos hecho cine, él había hecho más películas, tenía más interés por el cine que yo, pero yo había hecho, por medio de él, tenía una cámara de 8 milímetros y habíamos hecho alguna peliculita de estas para presentar aquí en Vitoria y así. Entonces, se empezaba a oír hablar de aquello del vídeo y me pregunta Íñigo, oye, ¿tú tienes alguna idea como para hacer un vídeo de educación? Y le conté, mira, yo con mis alumnos hago estas cosas, y me dijo, oye, pues me parece muy interesante y tal. Y fuimos a Ikusagger, pusieron aquellas cámaras que eran así enormes, delante de un objeto que llevé yo, proyectamos el Senecio, y cuando yo vi Senecio en el monitor y todo lo demás oscuro y tal, aquello se convirtió en un escenario y dije, joder, aquí hay vídeo, Íñigo, sí sé cómo hacer esto. Y entonces proyecté una colección de soportes que están ahí, yo tengo el storyboard, mis apuntes que hice para construir los objetos en los que proyectamos Senecio, y los tengo ahí en una vitrina. Estas cosas se hubieran ido a la basura, seguramente, si Beatriz Herráez no me llega a decir, primero, que habían seleccionado mi película Disfraces para un cubo 2, vamos a hacer una exposición. Y ¿quieres en la zona donde estaban los niños y tal? Y digo, mira, yo donde sea, me apetece hacer una exposición y tengo pues material para contar y para decir. Y entonces, pues bueno, gracias a esto he podido poner en orden todos estos materiales y bueno, y recopilándolos y poniéndolos en valor. Hay algunas personas que los sobrevaloran, ¿verdad? Pero yo pues me ha servido para ordenarlos. Senecio, la elección del soporte la presentamos en el primer festival de vídeo
de San Sebastián. Y había muy pocas cosas, Había una cosa que venía de Barcelona, de una escuela de estas vanguardistas. Había el centro de... ¿cómo se llamaba? Donde se preparaban los alumnos para dar clase. Y luego estaba la elección del soporte. Joder, cuando la gente vio la elección del soporte, yo decía, pues es que aquí no hay nada. Cuando la gente vio la elección del soporte, pues bueno, pues parece que gustó. Y bueno, y tuve críticas de interés por aquella película. Y con este vídeo, que para mí es más largo de lo que tenía que ser, pero bueno, se empeñó el productor que había que hacerlo con un formato televisivo y demás. Y Kusager lo presentó en el año 84 al primer Festival Nacional de Vídeo en Madrid, organizado por el Círculo de Bellas Artes, y fue una de las obras premiadas. Y a mí me dijeron, los miembros del jurado, que con mi pieza no habían tenido ninguna duda, o sea, que mi pieza era una de las premiadas. ¿Por qué? Porque era completamente distinta a las demás. Nada tiene que ver con lo que se hacía en vídeo, nada tiene que ver. Es un rara avis. Entonces, pretendidamente es un trabajo didáctico, pero que no se ha utilizado. Bueno, me la han comprado, me la ha comprado la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, la Facultad de Bellas Artes de Madrid, está en distintos sitios. Pero yo creo, como los formatos estos de vídeo iban cambiando, el VHS, el beta, no, yo quiero una de beta, y tal, ¿dónde estará eso? En la basura. Y gracias a una exposición que comisarió Fernando Illana, y tú también estabas, ¿no?, en la Plaza de los Fueros, que convocasteis unos cuantos artistas, estos vídeos se pasaron a DVD. ¿Te acuerdas tú de eso? Y bueno, y yo los he tenido en DVD desde entonces. Pero, bueno, la elección del soporte. Con ese vídeo me empiezan a llamar y tal, y había trabajado para Kusager en otros vídeos, vídeos de otro tipo, pues cuando salía un Dólmenes en Álava, Guino Bart, que nos dieron una mención especial en San Sebastián. Pero claro, con la entrada que había tenido yo en San Sebastián, dentro de este mundo del vídeo, pues ya Guadalupe Echevarría, que era la directora del festival, que además era amiga de Íñigo, pues ya me metía a mí entre las personalidades. Y fui como invitado a me llamó Íñigo, oye, que ha llegado esto, unos encuentros que hay en Madrid de videoanimación cultural. Y entonces yo fui allí y lo único que llevaba yo era mi elección del soporte bajo el brazo. Y allí estaba, la casualidad, un señor que se llamaba Yves Perron, que era el director del videoanimación Languedoc de Montpellier. Y este hombre, cuando vio la elección del soporte, me dijo, tú tienes que venir a Montpellier y vas a trabajar con nuestros ordenadores y vas a hacer cosas de gran interés. Tengo mucho interés en que vengas. Y entonces eso me sirvió a mí para pedir una beca al gobierno vasco. Tenía la carta esta de Yves Perron y me dieron una beca que era una beca importante para entonces. Y ellos me produjeron 2 vídeos, Disfraces para un cubo 2. Bueno, antes yo había hecho la película Disfraces para un cubo, porque cuando entramos así, después de la elección del soporte, Kusager vio que se daban subvenciones para el cine y Íñigo me dijo, oye, ¿alguna película? Entonces yo estaba haciendo un trabajo con mis alumnos que era para explicar el color. Decíamos, un objeto, yo he trabajado mucho con el cubo, prototipo de la tridimensionalidad. Un cubo, si es blanco, aunque todas las caras sean blancas, salvo que tenga todas las caras igualmente iluminadas, pues una se ve con una tonalidad, otra se ve con otro matiz diferente y la otra con otro. O sea, si tú pintas un cubo, vas a pintar una cara de un color, si quieres el cubo sea blanco, pues un color
con muy poquito carga de otro color, será blanco, un gris un poco más oscuro, y con eso ya defines el volumen del cubo, ¿no? Y esto empezamos a hacer, y de ahí el disfraz. Yo había visto en los estudios de Paul Klee algo que nada parecido a lo que yo hago, pero sí que había visto algo parecido. Es decir, Paul Klee había hecho un intento. Y luego descubrí que en Equipo 57 también habían pintado algunos cubos, pero nada que ver, porque yo ahí explicaba, hacía construcciones dentro del cubo, eran construcciones escalonadas, que además las solíamos hacer, porque a mis alumnos siempre les he explicado la geometría plana. Teníamos Planilandia, estamos en el plano, vivimos en el plano. 3 puntos en el espacio siempre definen un plano. Al introducir un cuarto punto estamos en el espacio tridimensional. Ese cuarto punto puede estar también en el plano, pero las posibilidades de que esté fuera o debajo, por encima o por debajo, son infinitamente superiores. Con estas cosas, mis alumnos han hecho maravillas, maravillas. Y claro, yo he podido disfrutar de esos trabajos, Y disfraces para un cubo, lo que tuvimos que hacerlo para que ese color, nosotros, claro, yo lo que hice ahí era un proceso muy difícil, porque hicimos diapositivas para cada una de las caras de los disfraces. Ahora hemos hecho un videomapping, algo que entonces ni se podía plantear, y yo ni sabía que existía. Yo pensaba volver a reproducir, porque lo tengo en el estudio, aquella construcción de los años 80, pero era imposible, porque ahora podíamos haber pasado solo una imagen, porque eso eran una imagen, después una cámara, con un cámara profesional, que Íñigo los conocía, los llamaban, venían de Madrid, un señor que venía a hacer una chapuza, porque hacer un rodaje una mañana de un domingo, para uno de estos era una chapuza. Se pasó en los cines, y a partir de ahí yo ya llevaba disfraces para un cubo. Con la idea de disfraces para un cubo, pues cuando fui donde Yves Perron, pude hacer lo mismo, porque era imagen plana. Esos ordenadores, el Graph 9 con el que yo trabajé, era imagen plana. Y entonces yo dibujaba como si estuviera dibujando una paleta gráfica, haciendo lo que hacía con mis alumnos, la sensación de tridimensionalidad. Dibujo una falsa perspectiva, y bueno, con esto. Y claro, yo ahí trabajaba por las noches. Tenía que ir solo, por ahí en un sitio donde no había nadie, unas huertas, ahí venía, era un miedo cerrar aquello cuando salía a las 3 de la mañana y tenía que ir a... Yo un 127 que había comprado de segunda mano, y me entraron en el coche a arrancarme la radio, a comprar 2 veces. O sea, 2 veces. Y decías, ¿pero qué es esto? Es una mierda de coche, ¿pero qué queréis aquí? Bueno, me dejaban las llaves del sitio este, yo ponía las alarmas y tal, y tenía un personaje exquisito que cuando yo le contaba lo que quería hacer, y él hablaba muy mal francés, nos entendíamos de aquella manera, pero nos entendíamos. En el momento que él decía, bienvenue, y yo decía, Paul ya lo ha descubierto, y Paul lo había descubierto. Paul ya sabía lo que tenía que hacer para cambiar de plano, para hacer esta. Y luego un músico exquisito también, un músico exquisito. Y estos personajes fueron los que defendieron el Disfraces para un cubo 2, que es una peliculita, o sea, pero esta peliculita pues estuvo en el Reina Sofía, en la primera exposición que se montó en el Reina Sofía, en la imagen sublime. Yo presenté unos cubos, que era una instalación que era del cubo a la escalera, que eran como muñecas rusas. ¿Cómo andamos de tiempo, Dani? Pues son 7 y 5. Bien. 7 y 5.
Y entonces las figuras estas se metían una dentro de otra y yo la instalé allí, otros objetos. Aquello lo perdí, se quedó en el Reina Sofía porque busqué la caja en la que estaba el contenido. Bueno, estas son historias que no. Concierto para una escalera, la segunda película. Y esta película, os voy a poner una presentación de las que hice, presentación Google. Una presentación que, gracias a que el año pasado se iba a hacer esto que estamos haciendo ahora, se iba a hacer el año pasado en abril. Yo estuve desde diciembre preparando y ordenando mi trabajo con esto. Y, claro, para mí ha sido una auténtica gozada poder hacer esto. Las escaleras. De aquí sale el concierto para una escalera. Yo entonces estaba trabajando con escaleras. Cuando me estoy acordando de recién casado, de ir a casa por las noches con un cuadernito de hacer estas acuarelitas, una acuarelita que está ahí abajo en la exposición. Son las piecitas que yo estaba haciendo entonces de las escaleras, están ahí porque tienen relación directa. Fue la única vez que yo he hecho un vídeo, un audiovisual, que tenía relación con mi trabajo como artista plástico. Y hay otra, el hombre que quiso ser arquitecto, el hombre Q, que no sé cuándo fue, pero lo veremos. Yo tenía una cosa yo estaba muy satisfecho siendo profesor, lo pasaba muy bien, gozaba, tenía además unas condiciones de trabajo espléndidas, porque tenía 15 horas de clases semanales. Eso era un auténtico lujo. Yo podía estar en el seminario preparando cosas, trabajando en el estudio, en fin, era una auténtica gozada. Y Arteder 83, en Arteder presenté algunas de estas escaleras, que enfrente de mí estaba Juan Luis Moraza, que luego fueron vecinos míos, Juan Luis y Marisa Fernández. Y aquí vamos a ver que está también el concierto para una escalera, con música de Tomás San Miguel, que es el que me salvó. La tarjeta que hice para Arteder, que aquí están los perfiles de escaleras que yo hacía antes, y aquí está la escalera de tijera o escalera libro, que va a ser el protagonista de la película Concierto para una escalera. Esta pieza está ahí abajo, también está abajo. Esta es la que os he dicho de los sub y bajas, reflexivo festivo. Esta es una acuarelita de las que yo pintaba. Estas son las que tengo yo en casa, por eso las he podido. Esto es una exposición que hicimos en la Sala Jamete de Cuenca. Vicente Badenes, al que conocí en la Mili, un pintor que para mí era auténtica gozada. Era también un seguidor de Paul Klee, tremendo. Y esta pieza está ahí abajo también. También estuvo es muy versátil esta pieza. Esta es en casa de Miguel Ángel Oleaga, mi productor, una pieza de las de escaleras que compró él. Esta la tenéis ahí abajo. De ahí hice, de la escalera libro, ahí ya está hice lo que llamaba los pozos, concertistas, hay muchos. Hice una expresión de fiesta festiva, que la vais a ver en dibujos que hay abajo. Y por eso digo que tiene una cierta relación también. 4 puntos. Estos eran los que llamaba desplegables. Algunos dibujos de estos están ahí abajo. Los pozos. Esta pieza está ahí abajo, la hemos recuperado. Este tiene que ver con el concertista. Esta también está ahí abajo. Aquí. Las fiestas que montaba yo En un principio, en la película, yo pensaba hacer algo parecido. Mirad, esta es la película. A ver.
No sé si está puesto el sonido, igual no está puesto. Sí, mira. La música de Tomás San Miguel, que yo cuando oí esta música y la vi ahí, dije, joder, qué bien, Tomás, que me has salvado. Ahí abajo hay una prueba de animación en 16 milímetros en un monitorcito así, que es una delicia. La pruebita esa que hicimos en los estudios Jaizkibel de San Sebastián es una gozada. También está la escalerita esta. Yo, cuando hice esta película y se presentó, pasé un poco de vergüenza, pero ahora la veo con la frescura de hace 40 años y entonces ahora sí me interesa como un objeto de estudio. Cuando patentaron la Apple, yo vi aquello y dije, joder, pero si es mi manzana. Qué iluso. Cierto humor también. Parece que adquiere una cierta libertad volando, pero no puede salir de ahí. Es imposible. Entonces se cansa de trabajar y se cae y se destroza. Y los brazos tratan de salvarlo. Le van a hacer la respiración asistida. Parece que hay una charla entre ellos. Y lo van a convertir en un diablo para hacerle volar y lanzarlo con fuerza. Es curioso porque esto parece una cara de un chinito, o sea, es como el senecio de los ojos y boca de gato. Pues este también parece que tiene unos ojitos así y una poquita nariz, ¡pum! Y ahí se va. Sí. ¿Cómo se hizo? Yo hice todas las plantillas y con una mesa de luz de las plantillas planas, digo en negro, y la mesa de luz por debajo, y luego moviendo y... Sí, foto por foto. Bueno, y os voy a pasar la de el hombre Q, que es lo que solo tengo ahí abajo. A ver. Ahí abajo hay otra cosa, un vídeo que hice con una beca que me dio Diputación de intersecciones de cuerpos geométricos, que a mí me interesa las cosas que aparecen ahí en intersecciones de cuerpos geométricos. No sé si esta era la primera.
Esta está en el... Yo entonces llevaba unos cuadernos de una especie de diarios de trabajo en las que apuntaba mis preocupaciones y las piezas, cómo iba el proceso de trabajo con las piezas. Y aquí anoto que por la noche descubro cuál era la solución para acabar este cuadrito que está ahí. Este es un cuadro que ahora es de la hija de Dani, porque lo ha heredado de su padre. ¿Por qué aparece este cuadro? ¿Por qué hago yo esto en la serie del hombre que quiso ser arquitecto? Pues ya fui a estudiar arquitectura y no sabía nada de geometría. A mí en el colegio no me habían enseñado nada de geometría. Te ponían unas láminas así para hacer con el compás, pero sin explicarte la geometría. No sabía hacer tangencias, no sabía enlazar una curva con una recta. El compás era para hacer circunferencias, para nada más. Entonces, aquí, esta es la idea, ¿no? El producir y el agujerito, estas eran unas reglas en línea cero, ese agujerito con el palito construye una Q. Y aquí tengo las espirales, esta es una espiral de 2 centros y luego la espiral esta de la sensación de espiral del Nautilus, ¿no? Esta es una que hice homenaje a Kandinsky. Esta era una paleta de mi padre, y aquí están las formas primarias con los colores primarios del Kandinsky y la Q del hombre Q. Esta es la otra parte de esa paleta con la que hice esa otra Q. Incapaz de escribir con buena letra de palo, solo alcanzaba a ver la tridimensionalidad del color. Este era el juego de... Esto era un juego a lo que yo pensaba siempre a dedicarme como arquitecto, a la decoración. Yo no entendía el espacio y a mí me preocupaba la decoración, me gustaba la decoración. A mí me gustaban, me entretenía, de ahí que he admitido lo de inquieto, porque yo descubro una forma o la entrada de un rayo y tal, estoy viendo una línea por ahí y digo, esto es una luz. Y esta es una luz que entra por una rendija, no sé qué. Entonces voy a buscar dónde está esa rendija y voy poniendo el dedo o pongo unos... Y cuando descubrí la cámara oscura, esta cámara oscura que tenía en el estudio maravillosa, aquello fue... Y eso era también poniéndole trampas a la luz. Y cuando hice la construcción que mostré en Montehermoso, en la muestra esta de Entre la luz y su ausencia, aquella construcción que yo me fui construyendo un habitáculo en el estudio con esos cartones que se cortaban, cartones de estos que están por dentro como un panal de abeja. Los cortaba así y yo iba tratando de que la luz, de controlar el paso de la luz, y la luz me podía, y le iba poniendo otro tope para que no pudiera entrar, y así pude descubrir aquello. Y tengo eso, lamentablemente, tengo esa construcción en el estudio, ocupándome unos cuantos metros cúbicos de espacio, y se la he querido regalar a las instituciones, he buscado incluso alguna bodega que tenga un espacio para colocarla y que esté cuidada, pero no hay manera. Y claro, y eso tiene el peligro. Esta pieza tiene el origen en la anterior. Veis que es una decoración pintada, y además pintada con una axometría, una isometría. Está pintada con una isometría y yo no estoy buscando la representación normal, esa que llamamos perspectiva cónica, y con la que luego he trabajado tanto, porque en lo que he hecho posteriormente, lo que hemos hecho ahora, el videomapping, claro, yo ahora ese videomapping cojo a un observador,
lo pongo delante de un objeto, le pongo un cubo delante, lanzo el rayo visual, es cortado por el cubo y tengo todo. Y sé que la imagen tiene que quedar perfecta. Bueno, estas son algunas piecitas de las que hice del hombre que quiso ser arquitecto, que quise hacer a partir de aquí. Aquí empezaba yo a entender la arquitectura. Aquí es donde yo empecé a entender la arquitectura. Y yo decía, anda, mira, pero si es aquí una escalera. Y eso es un... O sea que las chimeneas son así. O sea, que las chimeneas van una junto a otra y ahí está estas eran unas casas que tiraron en fueros y que yo fotografié y descubrí pues, lo que eran los forjados, cómo era un... Pues así empecé a estudiar, a entender yo algo de la arquitectura. Y la arquitectura me apasiona. Estas son las piezas, la arquitectura que yo hacía con mis alumnos, los refugios. Yo les enseñaba a mis alumnos, pues medio de abatimientos de 2 planos, a construir un refugio. Y construí este refugio, y como tenía a Imanol Marrodán enfrente, pues le llamé, Imanol, ven aquí, que te necesito como modelo. Y ahí pasaba Imanol, donde se alojaban estos habitáculos. Se aprovechaban de la arquitectura, del triedro, el refugio más elemental, un plano, que te puede proteger solo de la vista de un flanco y de la lluvia cuando viene de un sitio. Pues no te... Este plano... Estas son hojas de mis cuadernos de apuntes. Ya veis que hay una transformación de las posibles, los posibles, ¿cómo se llaman? Estos, los módulos posibles que se pueden hacer con estos 3 elementos que tengo ahí. Aquí vamos a ver otro. Esa es una de las anotaciones de mis cuadernos y son, estas las he hecho ahora, claro, estas... Lo que me ha permitido hacerlas. Bueno, para hacer esto, porque yo pretendía hacer esto en el CIN, en el Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías, diseñé estas piezas, que son unas piezas anamórficas, y yo quería hacer una videoinstalación. Y quería que esto estuviera, le hice un lugar para que solo se vieran desde un punto. Había un visor y desde ahí se podían ver. Y desde ese visor se podían ver todas las sillas como sillas. Y aquí solo se ve una como silla, ¿no? Como tal. Y las otras... Y esta era la luz como delatora, la luz como delatora. ¿Veis? Yo esto presenté a un concurso de los concursos que se han hecho de escultura aquí en Vitoria. Y espacio mágico y delatores. Era como llamaba yo a esta pieza. Y aquí se ven, desde el punto de vista adecuado, se ven como sillas, pero no son solo una, es la última, es la silla, en la que uno se podía sentar. Y ahora, gracias a las nuevas versiones de AutoCAD, se pueden hacer estas animaciones. O sea, colocas un punto de vista y dices que la cámara se mueva alrededor del objeto y la cámara se mueve alrededor del objeto. Cosa que se ha podido hacer siempre en imagen 3D, pero claro, cuando no has podido disponer de esto, pues... Bueno, vamos a acabar. Yo, Gerardo, otro día sí. podremos... Si alguno de los... que algún día hablásemos de discursos, de sí. esto, porque si alguno de los presentes tiene interés por ver mi trabajo, porque yo he estado desde el año 77, que hice mi primera exposición, hasta ahora trabajando y, lógicamente, he hecho pues, muchas series, tengo muchas series y además
nunca me he repetido. O sea, yo cuando veía que esto ya se ha acabado, ya he dicho lo que tenía que decir con esto, no he vuelto a hacer... ya he encontrado la siguiente puerta, la he abierto y por necesidad me he tenido que meter ahí. Pero ahora está ordenado, ahora lo tengo ordenado. Así que si alguien está interesado, puede dejarme a mí un... Esto lo vamos a ver abajo, pero no vamos a ver todas las piezas. Esto era la casa a cuestas. La casa a cuestas. Porque yo entonces, en el año... ¿Qué pone? 89. 89, ¿no? Sí, en el año 89 yo ya habían nacido mis gemelos, o sea, y eran los... Yo tenía una buena carga en mi mochila, Y, bueno, esto era de las cosas que el hombre Q iba a hacer con su hijo, con uno de sus hijos, la Q mayúscula y la Q minúscula, iban a recorrer Vitoria y iban a... Bueno, estos son stories de aquello, cómo la casa se va haciendo grande en función del 87-88 era la hora. Bueno, pues estoy abierto a las preguntas que queráis hacer. Tenemos 5 minutos o aproximadamente, si queréis hacer alguna pregunta. Yo quisiera formular una pregunta. ¿Con Sí. qué hardware y software se hizo Disfraces para un cubo 2? ¿Qué aparato? Disfraces para un cubo con el Graph 9. Graph 9. Graph 9. Graph 9, sí. Que era una máquina francesa y ellos eran la que tenían. Y al cabo de nada salió la Jetris, que ya trabajaba en 3D y... Bueno, ya existía cosas de 3D, de base y Suzana, Sí, sí. pero llegaron a Europa, quiero decir. Sí, sí. Gracias. Me voy a salir de mi cuenta esta. Tú, Quique, me sacas de aquí de la cuenta para no meterme en otra. ¿Alguna pregunta más? Pues, si queréis, podemos ir. Gracias por la asistencia. Y ya veis que hay...